Buenos días, Jorge Correa. Bueno, doctor Tobón, entremos a materia, como dicen vulgarmente, a calzón quitado. Hoy el gobierno nacional habla de su plan nacional de desarrollo y muchas de esas cosas no concuerdan con las propuestas o las promesas de campaña política del presidente Duque. Hoy vemos una cantidad de cosas anómalas dentro de ese plan nacional de desarrollo que no es acorde a las necesidades del país. Sí, señor. A ver, los planes de desarrollo comenzaron a aparecer desde la reforma constitucional del 68. Fue una idea de Carlos Lleras Restrepo, que fue un gran estadista y que se preocupó por la industrialización y el desarrollo económico del país, de la reforma agraria, etcétera. Esos planes de desarrollo son más que todo indicativos. Prácticamente ningún plan de desarrollo se cumple a cabalidad. Por ejemplo, recuerdo que el plan de desarrollo de Turbay era un plan de desarrollo de infraestructuras. Eso no era un plan de desarrollo, eso prácticamente era el plan del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, este nuevo plan de desarrollo contiene algunas emboscadas, algunos petardos muy complicados. Ejemplo, le dan facultades al presidente de la República para reorganizar las entidades del Estado. Con ese expediente, lo único que se puede esperar es que va a haber una masacre laboral, ¿cierto? Generalmente lo que se hace es fundir entidades, como hizo, por ejemplo, Uribe, que acabó el Ministerio de Justicia y lo fusionó al Ministerio de Gobierno. Creo que puede haber una masacre laboral. Los trabajadores oficiales y los empleados públicos deben estar alertas con eso. Otra cosa que preocupa sobremanera es que se evidencia cada vez más en el tinglado del teatro político que los poderes de Carrasquilla son gigantescos y es un sujeto absolutamente cínico que todo le resbala, ¿cierto? Y pretende manejar totalmente el presupuesto público. Eso sería una cosa peligrosísima. Que una persona que inventó los bonos de agua ahora inventa los bonos de aire. Sí, ahora inventa los bonos de aire y quedan multimillonarios. Hombre, la gente sensata de este país que ha ocupado cargo en planeación nacional sacaron un manifiesto firmado diciendo, hombre, pero ¿cómo va a acabar usted con planeación? Es decir, él pretende manejar toda la estructura económica. Yo no sé qué se trae detrás de eso el señor Duque. Él lo sabrá. Pero eso es nefasto. Eso es desarticular más el Estado colombiano de lo que está. Yo creo que ese artículo, que es el 30 y punta, no recuerdo exactamente, creo que el 35, pero puedo equivocarme, va a tener serios reparos en el Congreso, sobre todo de sectores de oposición e independientes. No sé cuál sea la posición de Cambio Radical y de la U. Hay que entender que él pretende manejar el Parlamento a punta de carreta, entregándole los puestos solamente a su partido, al Centro Democrático. Ya hay signos y avisos y trompetazos de que se van a revelar del todo. Al menos Cambio Radical, el partido de la U, no se sabe pues qué posición vayan a tomar. Entonces yo veo un gran debate nacional en torno a ese plan de nacional de desarrollo. Tercero, el cálculo del gasto para ese plan nacional de desarrollo son no sé cuántos billones, es decir, no hay recursos fiscales para hacer eso. Yo no sé por qué Carrasquilla y Duque insisten en ahondar una crisis fiscal. No sé qué plan tienen con eso. Pero la situación está muy delicada, parece que las calificadoras de riesgo están otra vez a punto que bajan la calificación de Colombia y eso aumenta las dificultades en el mercado internacional. Entonces ese plan de desarrollo parece fruto pues de un plan de derroche en muchas cosas. Por un lado hablan de hacer ahorros en el gasto público
y el ahorro que van a hacer es por el lado de los trabajadores. Así que se prevengan los empleados públicos, porque lo que se viene es delicado. Hace por ahí desagregando eso en la medida que el Parlamento empiece a funcionar y se empiecen a escuchar las críticas más puntuales sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Pero me parece pues que tiene muchos desenfoques. Acabar a planeación nacional es un desastre. La directora de eso me parece una persona muy arrodillada, no levantó la voz para decir cómo puede pasar esto, sino que pasó de agache. Le importa más conservar un puesto que tener una dignidad para representar pues a la función que ella debe cumplir. Ya, doctor Tobón. Y viene la segunda parte de eso que es importante. ¿Cómo sufrimos los colombianos el problema tan grave que tenemos de sostener parasitismo en los gremios? Gente con grandes sueldos pagados a costillas de los ciudadanos, y ese proceso de las cámaras de comercio que criticó Mario Hernández, el empresario del cuero, que votó con Duque y hoy dice que le mintieron de lo que había propuesto, de eso de las cámaras de comercio, de estar renovando cada año y pagando un poco de plata en las cámaras de comercio, y es el sostenimiento de todos estos gremios que no producen absolutamente nada a costillas del erario público, que la sociedad colombiana no ha podido entender cómo se sostiene toda esta gente. Vea, una cantidad de hechos confirman la clasificación que yo hice del presidente Duque. Lo dijo al revés. Eso que denunció Mario Hernández, lo dijo muy claramente, significa un costo más para las pequeñas y medianas industrias, ¿cierto? Porque aquí él está gobernando es para los cacaos. Eso es lo que a él le interesa. Bajarle impuestos, subsidiarlos. La reforma tributaria mantuvo unos subsidios gigantescos a las grandes empresas. Aquí los gremios mandan el país. Los cacaos, que todo el mundo sabe quiénes son, los Santo Domingo, Ardila Lule, el Tiburón Mayor, el más grande de todos, el Escalo Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño. Eso tiene una capacidad de intriga y de obtener canonjías y privilegios impresionante. Eso con él se va a multiplicar. Ya de hecho lo están logrando. Un solo hecho, porque es que la pedagogía funciona con ejemplos. La ministra de Minas y Energía, cuyo nombre se me escapa porque todos esos ministros de él no los conoce casi nadie, pero sí los conocen los gremios. La ministra empezó desde que llegó el fracking, o sea, la devastación ecológica más grande, la forma de romper el subsuelo, que lo hacen en Estados Unidos, que está prohibido en varios países de Europa porque es contaminante de las aguas subterráneas, porque hasta cáncer causa, parece. Entonces, ayer salió un comité de sabios, ¿no?, que generalmente son gente muy bien pagada, ¿no? Esas comisiones ya sabemos cómo funcionan, y que están diciendo que sí, que se puede practicar el fracking con condicionamientos. Los condicionamientos deben ser las comisiones. Entonces, van a hacer fracking para sacar gas y para sacar petróleo. Usted no se alcanza a imaginar la devastación que eso va a hacer. Y como la Corte Constitucional, que cambió el libreto desde que llegaron ciertos personajes, particularmente ese señor Carlos Bernal, que es muy tirado pues hacia fallos conservadores y ultraderechistas, ya dijo, las consultas populares no se pueden hacer, prima el interés general, o sea, el interés del petróleo, ¿cierto?, que tiene dueños. Ecopetrol, que a su vez ya le puso el ojo Carrasquilla, porque sí sabe de negocios, ¿cierto?, para privatizarlos. ¿Cómo serán las comisiones? Privatizar Ecopetrol. Entonces, imagínense la capacidad de presión que tienen aquí los gremios que están dedicados a la producción de petróleo. ¿En detrimento de quién? De la población. Entonces cuando los gremios presionan, es a favor de sus bolsillos, no es a favor del pueblo. Los negocios que no dan utilidades se cierran. Los capitalistas no hacen obras de caridad. El capitalista que haga obras de caridad se quiebra.
Entonces, cuando ellos están al timón del Estado, ahí no queda sino utilidades para ellos, y sobre todo con este apotegma que manejan los gremios, ¿no es cierto? La privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Acuérdese que con el gobierno de Pastrana, cuando llegó la crisis financiera y los bancos se sintieron mal, apareció el 4 por 1000, o sea, nos pusieron a todos a financiar a los bancos. Eso es un impuesto provisional, Juan Camilo Restrepo, y lleva más de 25 años. Aquí no hay impuestos provisionales, lo que pongan lo dejan. Y eso es un ejemplo del poder de los gremios, porque si un banco se quiebra, que se quiebre, si se quiebra, pues más manejo. Entonces, por favor, estamos cansados de eso, necesitamos gobiernos que actúen a favor del pueblo. Eso es lo que necesitamos, Jorge Correa. Bueno, doctor Tobón, para terminar, entonces, ¿qué le podemos decir a los colombianos que estamos sosteniendo el parasitismo de los gremios? Sostenemos a esos que están arriba con salarios de 25, 30 millones de pesos, que no producen nada, que solo es para la vitrina, para los medios de comunicación, que solo dejan hablar a los que pagan y no permiten que la sociedad, como lo que sucedió con la gente de Ríos Vivos en Hidroituango. La gente de Ríos Vivos nunca tuvo medios de comunicación para hablar de los problemas, solo ahora cuando está el problema grave dejan hablar a la gente de Ríos Vivos, antes no lo hacían. No, claro, es que ellos se amparan, los gremios amparan en una cosa que es el secreto industrial y las cláusulas de confidencialidad que le imponen a los ejecutivos. Usted no puede salir a hablar aquí nada contra esta empresa porque le ponemos esta multa que usted mismo firmó. Es decir, se manejan esos negocios como mafias. Le voy a decir algo. Sutherland, uno de los grandes criminólogos norteamericanos de comienzo del siglo, escribió un texto bellísimo, que es un clásico de la criminología, La delincuencia de cuello blanco. ¿Y sabe cómo empieza? Pregunta, ¿qué diferencia hay entre una organización criminal poderosa y una empresa? Y dice, no, la diferencia es que la una está perseguida y la otra está autorizada, pero eso es una organización jerárquica que no busca sino beneficios. Hombre, aquí los gremios se han enriquecido con el apoyo del Estado. Cuando la competencia tiende a molestarlos o a arruinarlos, la competencia externa, inmediatamente levantan las barreras arancelarias. Aquí, como se decía López Fumanego hace muchos años, cuando llegó al poder en la década del 30, aquí los industriales van moliendo aranceles, de eso viven, no de la innovación tecnológica, sino se habla todo el día de competencia. ¿Cuál competencia? Las empresas de nosotros no tienen ninguna capacidad de competir. La posibilidad de exportar cosas del sector agrícola. Los gremios no han hecho sino utilizar al Estado y el Estado subsidiarlos. Usted tiene toda la razón, Jorge. Bueno, doctor Tom, vamos a dar tema para la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar del tema de los agregados comerciales por el mundo de Colombia. Bueno, muchas gracias. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García.